Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo va tu día? Yo estoy preparada acá porque quiero empezar mi sesión de negociación con un videito muy importante. Se tratará sobre el comercio en sí y si tú eres principiante, este video será muy útil para ti, para que tengas toda una visión clara de todo este proceso de negociación, sobre el comercio, sobre el trading y que puedas aprender muchísimas cosas y que obtengas buenos puntos de entradas conmigo. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube aquí para estar siempre pendiente de todas nuestras noticias y tengo un link debajo del video que te llevará a mi chat de Telegram para muchísima información y estrategias gratis útiles para todos ustedes. Espero que estén listos porque ya vamos a comenzar. Así que a propósito de eso voy a elegir las bandas de Bollinger y el indicador MACD será muy útil para nosotros. Vemos si realmente funciona y pasemos a ver lo que tenemos en nuestro panel de indicadores. Configuremos rápidamente las predeterminadas acá. Pares de divisas de alto rendimiento. Estoy eligiendo las bandas de Bollinger y acá para las preferencias voy a utilizar el periodo hasta 20. Es mucho más suave. Y para la desviación que será hasta la desviación de 2. Y para los indicadores subterráneos, creo que será el MACD. Y será muy útil para nosotros para mostrar la señal de la tendencia. Eso es bueno en cuanto a las preferencias. Veamos acá una gran variedad de precios en nuestra segunda relación de divisas que he elegido. Y nos enfrentamos al dólar canadiense y frente al franco suizo. Realmente bastante volátil el mercado con tendencias alcistas. Estamos acá teniendo una gran situación para utilizar. Con esta situación, pongamos acá rápidamente $20 de nuestra caja de inversión y prepárate para la opción de compra ya. Estamos muy contentos de ver cómo funciona. Se ve que el precio estaba saltando fuera de este canal y la vela acaba de abrirse antes de cerrarse con el palo rojo siguiente. Así que tuvimos el tiempo justo para agarrar el momento adecuado y vamos a ver si funciona de esta manera en la tercera relación de divisas. El franco suizo frente al yen japonés, una situación muy interesante para trabajar. Así que acá alejemos el zoom y vemos toda la situación. Los precios siguen pegados al propio corredor del corredor de Bollinger. Así que trabajemos acá con los precios no están tan volátiles. Y veamos también el indicador MACD. En este caso voy a configurar rápidamente la inversión de 40. En este caso, nuestro cuadro de inversión será estar listos para la opción de venta. Usted vio que también era la situación predecible porque también debe confiar en la mecha anterior de la vela, pero tampoco debe confiar únicamente en la recopilación de indicadores que se ofrece en el panel de trabajo. Así que para eso es todos los fines. Te aconsejo que entres en mi chat de Telegram donde comparto mucha información útil para que obtengas una visión más clara acerca de esto del comercio y también a que te suscribas a este canal donde estás viendo este video que es mi canal oficial. Así que vamos a continuar con nuestra sesión. Vemos acá nuestra cuarta relación de divisas que sería el euro frente al dólar americano. Estamos acá en una intersección del gráfico de la última media a esta hora. Así que eso nos está mostrando que hay velas dudosas que están por encima de la línea media del corredor de las bandas de Bollinger.
de estas bandas como lo pueden ver acá y trabajemos acá con una situación plana. Así que creo que tenemos algún tiempo solo para esperar. Entonces, las velas que prevalecen. Y tenemos que hablar sobre el comercio en sí, porque muchas personas solo utilizan todo su tiempo de aprendizaje. Solo debes hacer la inversión y luego gana algo de experiencia. Vamos a poner acá mi inversión, $70. Vamos a esperar un poco y ganan algo de experiencia. Tras adquirir cierta experiencia se convierten en comerciantes. Nos enfrentamos a las líneas del MACD. Acaban de cruzar, como lo pueden ver, acaban de cruzarse, pero al mismo tiempo creo que nos enfrentaremos a una situación que no podemos predecir, pero lo intentaré. Así que vamos a pulsar la opción de venta ya. Una situación bastante interesante, ¿no? Así que acá vimos que de acuerdo con las bandas de Bollinger y también de acuerdo al indicador MACD, nos mostraron que junto con el indicador, con este indicador MACD, allí vimos la línea roja que acaba de cruzar la línea verde y eso fue una gran señal para nosotros con la tendencia a corto plazo. Se iniciará, la vela será diferente de la anterior. Entonces vimos acá, empezaron a deshacerse las bandas de Bollinger. Vamos a ver qué está sucediendo acá, qué tipo de situación tenemos en relación de las divisas. En este caso será el euro frente a la libra esterlina, acá. Hola, ¿cómo estás? Si deseas comenzar a operar con una ganancia del 95%, pero simplemente no puedes, entonces tienes que ir a mi canal de Telegram. Aquí está el link. Allí puedes recibir señales comerciales gratuitas todos los días y ganar dinero. Empieza a ganar hoy. Te espero en mi comunidad. Nos enfrentamos a una situación muy interesante en cuanto a los precios. Así que se sitúan por debajo de la línea de la media de las bandas de Bollinger y acá nos enfrentamos con estas líneas cruzadas de acuerdo al indicador MACD. La línea de la señal es un poco más abajo de la línea del MACD que nos enfrentamos acá. Yo diría algún tipo de retroceso de los gráficos, así que trabajaremos acá. Definitivamente lo intentaremos con una inversión de 100. Pongamos acá 130, una situación bastante arriesgada, pero vamos a tratar de trabajar con ella. Vamos a pulsar el siguiente botón, que sería la opción de compra ya. Gran resultado el que tenemos aquí. Así que fue una gran escena, las líneas de estrechamiento de los bordes del corredor de las bandas de Bollinger y estamos ante el retroceso de los precios, según las dos velas rojas anteriores. Acá fue una gran posición para usar y veamos con qué contamos con nuestro segundo ratio de divisas para trabajar. El dólar canadiense frente al franco suizo. Nos estarán mostrando los precios que están yendo por encima de la línea media de las bandas de Bollinger. Veremos si realmente funciona en cuanto a la estrategia de baja volatilidad. Y creo que acá tenemos que avanzar. Una situación bastante arriesgada. Vamos a tratar acá, voy a poner una inversión de 200 en nuestra caja de inversión y estar listos para la opción de compra. Estamos teniendo tiempo a la espera de la inversión de tendencia y sin duda recoger el momento adecuado. ¿Has visto eso? ¿Mencionaste eso? Y acá es un buen momento para recordarte. Una gran oportunidad
en tener detalles gratis según esta sesión en mi canal de Telegram. Allí te voy a aconsejar muchísimo y te espero allí para que obtengas buenas señales y capturas de buenas estrategias, claro que sí. Vamos a ver la tercera relación de divisas para trabajar. El franco suizo frente al yen japonés, con toda una variedad de precios que nos muestra que tenemos algún tipo de situación interesante de acuerdo al indicador MACD. Vemos acá esta situación bastante volátil. Vemos aquí el histograma, no es tan volátil, pero para ampliar la imagen veamos acá la intersección que parece una situación de forma precisa. Así que definitivamente voy a trabajar acá con esta vela verde, mientras que realmente está creciendo. Vamos a poner acá una inversión de $400 en nuestra cuenta. Y por favor, estar listos para la opción de compra. Estoy muy feliz con este resultado. Acabamos de tener un tiempo con la continuación de la tendencia. Realmente eso me hace muy feliz con estas bandas de Bollinger que están trabajando muy bien en la compilación del indicador MACD, el gran indicador subterráneo para trabajar. Ahora vamos a pasar a la cuarta relación de divisas, el euro frente al dólar americano. Echemos un vistazo. Acá algunos tipos de patrones dudosos de acuerdo con las mechas. Creo que es suficiente para las situaciones de riesgo acá. Sigamos adelante. Vamos a nuestro primer radio de divisas. No estoy muy seguro de esta situación. Veamos qué tenemos en la siguiente relación del euro con respecto a la libra esterlina. ¿Qué tenemos acá? Creo que esta situación será más interesante para trabajar porque estamos teniendo las bandas estrechas acá, las bandas de Bollinger. Establecer rápidamente una inversión de $700 será la inversión. Espera acá la nueva vela para la siguiente etapa de formación de nuestra vela y vamos a trabajar con la siguiente opción, que será opción de venta. Escúchese bien, opción de venta en este momento. Sí, lo viste, era el preciso momento. Definitivamente tuvimos tiempo justo cuando esperábamos la inversión de los precios y esa fue una gran decisión. Ir a este par de divisas y ver si era el histograma que funcionaba bien para nosotros. Así que acá tenemos una suma de dinero muy buena. Estoy muy contenta para hacer esto un poco más. Y veamos que tenemos en nuestro segundo ratio de divisas el dólar canadiense frente al franco suizo. Solo una revisión acá. Vemos de acuerdo a la anterior del mercado alcista volátil. Situación muy interesante de progresión de los precios y al mismo tiempo estamos tratando ahora con esta alcista y bajista. Por ahora estamos teniendo algunas señales de acuerdo al indicador MACD. Vamos a pasar a nuestra caja de inversión y vamos a poner acá. ¿Qué tenemos teniendo en cuenta nuestro tiempo? $1000 en nuestra caja de inversión y estar listos para la opción de venta. Estamos muy felices. Mientras teníamos tiempo jugando el comercio de ruptura, usted lo vio, fue definitivamente el anterior. 2 velas. Y estoy muy contenta teniendo este tiempo para obtener beneficios, para disfrutar de nuestra sesión y tener tiempo con buenos puntos de entrada que sean correctos. Vamos ahora a nuestro tercer par de divisas. Franco frente al yen japonés. Nos está mostrando las grandes tendencias de crecimiento. Veamos.
20 minutos anteriores los precios están pasando por encima de la línea media de las bandas de Bollinger. Y las bandas de Bollinger acá se están complicando, se están ampliando, esa es la palabra, ampliando. Frente a esto tenemos las velas de distintos colores, como lo ven. Teniendo el tiempo de la línea del MACD, va a cruzar a continuación la línea de señal. Así que vamos a tener acá el tiempo. Vamos a trabajar aquí entonces. Esta vez serán con $1000 también. Y estar listos para la opción de venta. Fue una gran estrategia para trabajar, así que yo estoy muy segura de que a ti también te ha gustado. Pruébala, por favor. Dime realmente en los comentarios abajo. Excelente sesión de negociación la que tuvimos hoy. Yo estoy súper feliz y emocionada. Tendré todo el día para hacer otras cositas porque les hice este video muy importante para todos ustedes, que sea muy útil, sencillo para ustedes que son principiantes y siempre me dicen que quieren saber más sobre el comercio. Así que este video es para ti. Así que no te olvides de escribirme en los comentarios qué te pareció, qué quieres ver en un próximo video, y también te espero en mi chat de Telegram, donde estoy con una comunidad repartiéndole todas mis señales. Allí también estaré respondiendo muchísimas preguntitas importantes que me hacen. Como siempre les digo, gracias por su tiempo y por su atención. Nos vemos en la próxima. Adiós.